Ecuador no para. Continuamos aquí en Ecuador no para, este programa producido por la agencia de noticias Andes, transmitido por Tele Ciudadana y también por Andes. En los siguientes minutos vamos a conversar con Pedro Brieger. Él es periodista argentino, director del portal multimedia Nodal, además es columnista de CN5 y también de CNN. Conversaremos, por supuesto, sus puntos de vista respecto a esta jornada democrática que está viviendo el Ecuador en las elecciones generales que se llevaron a cabo el domingo anterior. Pedro, gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que ha sucedido en el Ecuador en las últimas horas, con estos resultados que todavía siguen siendo parciales, cuando no hay el 100% de escrutado en el tema de presidente y vicepresidente? A ver, en primer lugar, quiero decir que gracias por la invitación. A mí me gusta estar en los medios públicos. Vengo de un país que tiene una muy fuerte tradición de medios públicos de décadas, y además yo tuve la oportunidad de trabajar durante 12 años en la televisión pública y en la radio pública en la Argentina, además de medios privados, como vos dijiste. Claro. Yo soy columnista de la CNN hace varios años, trabajo en medios privados, en medios públicos. Considero que los medios públicos son muy importantes para informar de muchos hechos que los medios privados no les interesa. Por eso quería destacar esto, para reivindicar lo que son los medios públicos, porque además te digo, vengo de un país donde los medios públicos se crearon en la década del 50 del año pasado, una muy fuerte tradición que muchos gobiernos liberales han tratado de destruir, porque las derechas latinoamericanas por lo general no tienen una reivindicación de los medios públicos, porque al fin y al cabo tienen los medios privados que los sostienen. La posibilidad de tener medios públicos e informar muchas veces de actos de gobierno y hechos importantes, relevantes, sin el sensacionalismo de los medios privados, a mí me parece muy importante. Por eso te agradezco la invitación a estar acá, y me parece importante que la gente lo pudiera escuchar, esto también, dado que yo no vivo acá. En segundo lugar, yo he tenido la posibilidad de cubrir decenas de procesos electorales. He visto elecciones en Francia, en España, en Marruecos, en Israel, en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, en Chile. He estado en muchos procesos electorales y creo que hay algo diferente lo que pasa en Ecuador en este último tiempo y lo que ha pasado en América Latina en este último tiempo con los gobiernos progresistas. Yo utilizo la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra, no despectivamente, de la misma manera que yo no uso despectivamente la palabra derecha. La palabra derecha, conservador, liberal, neoliberal, yo no la uso despectivamente. Creo que responde a un adjetivo que uno puede colocar a una línea política, como cuando uno habla de gobiernos progresistas, populares o populistas, no dicho despectivamente. Y hay una constante. Cada vez que hay un proceso electoral y un gobierno progresista obtiene una victoria por amplio margen o por pequeño margen, los opositores gritan fraude. Pero cuando ellos ganan, ahí no gritan fraude. Y es algo interesante, ¿no? Cómo está la construcción de lo que es el fraude y de lo que es la democracia. Es una matriz que se viene repitiendo en varios países. Se viene repitiendo en muchos países. En Venezuela, en más de una oportunidad, o te diría que casi en todos los procesos electorales que la oposición de derecha en Venezuela perdió, dijo fraude. Cuando ganan, no dicen que hay fraude. Yo, como además soy sociólogo, no solamente periodista, yo tengo que analizar esto. Digo, acá hay una matriz. Acá no hay un pensamiento genuino democrático donde uno acepta un resultado que le es favorable o desfavorable. Porque además, esta efectivamente es una constante, donde además muchas veces lo preanuncian. Como saben que el resultado va a resultar adverso, entonces preanuncian el fraude. Mira, te puedo contar un caso notable. Venezuela, en el año 2012, fue la última elección en vida de Hugo Chávez. La oposición instaló la idea de que Enrique Capriles iba a ganar por muy pocos puntos, pero que ganaba Capriles. Es más, al cierre de las urnas a las 6 de la tarde, yo estaba en Caracas, un diario español, el diario ABC de España, ya tituló "Ganó Capriles por 2 o 3 puntos". Y varios sectores de las derechas latinoamericanas comenzaron a través de las redes sociales a decir "ganó Capriles". No había datos oficiales. Había que ser muy respetuoso. Yo soy extremadamente respetuoso de los datos oficiales. De hecho, en el portal de noticias que dirijo, Nodal, nodal.am, solo damos los datos oficiales. Pero en todos los procesos electorales yo siempre tomo los datos oficiales. En ese momento en Caracas yo tenía otra información, no la di. Yo transmití para la televisión pública de la Argentina y lo único que dije es: están instalando de que Capriles ganó. Cuando aparecieron los resultados oficiales, se demostró que Chávez había ganado por 11 puntos de distancia, mucha diferencia.
Esto es, hubo la instalación mediática. De la misma manera que en este proceso electoral se instaló la percepción de que ganó la oposición. Y esto es cuestión de marketing. Claro. Esto obviamente tiene que ver con una estrategia política por parte de la oposición y del gobierno para decir quién ganó. Porque si efectivamente la oposición dice ganamos, cuando en realidad ganó el candidato Lenín Moreno, con una amplia diferencia, no le permite triunfar en primera vuelta. Pero en la elección del domingo, si uno toma la elección del domingo, el gran triunfador es Lenín Moreno y su fórmula. Y además obtiene la mayoría a la Asamblea Nacional. Y además ganó en una consulta popular. Y ahí tiene que ver las actitudes que uno toma a diferentes procesos electorales. Yo te decía que he cubierto muchas elecciones. He estado en Francia en más de una oportunidad. Ahí por lo general hay primera vuelta y segunda vuelta. Como hay una dispersión muy grande de partidos, es prácticamente imposible que un candidato obtenga el 50% de los votos. En ningún país. Es muy difícil lograr el 50% de los votos. Lo logró Rafael Correa acá en las elecciones de 2013. En dos oportunidades. Lo logró Evo Morales, lo logró Hugo Chávez. Pero es muy difícil ganar con más del 50% de los votos. En Francia eso es prácticamente imposible. Es decir, son fenómenos aislados que no se repiten usualmente. Exactamente. Pero claro, en Francia uno está acostumbrado que se tiene el 20%, el 22%, 28%. Y el que sale primero dice, hemos triunfado y ahora vamos a encarar la segunda vuelta. Lo interesante es cómo la oposición en Ecuador ha instalado la sensación a través de los medios, en primer lugar, de que ellos son los ganadores, porque 60% de la población rechaza al candidato Lenín Moreno. Pero esto es una vieja estrategia política. Yo también podría decir 70%, más del 70% de los ecuatorianos no quieren un banquero como presidente, porque Guillermo Lasso obtuvo 28, 29% de los votos. Yo tal vez no lo digo despectivamente, pero esto es un dato de la realidad. 70% de los ecuatorianos no quiere a un banquero como presidente. 60% no quiere a un Lenín Moreno como presidente. Sin embargo, todos van a ir a una segunda vuelta. Y ahí hay que ver efectivamente, es otra votación. Ahora, también yo creo que es bueno aclararle a los que no son estudiosos sobre los procesos electorales y que nos están escuchando, ¿por qué hay segunda vuelta en América Latina? Esta es una tradición nueva de la década de los 80, después de algunas dictaduras latinoamericanas. Y hay un antecedente muy fuerte. 1970 en Chile, Salvador Allende. Salvador Allende es ungido presidente en el Parlamento con menos del 40% de los votos. ¿Qué entendieron las derechas latinoamericanas? Que si están divididas, pueden perder la elección. La elección era una sola vuelta, no había dos vueltas. Era la elección ese día. Quien obtenía la mayor cantidad de votos era elegido presidente, como en México todavía hasta el día de hoy, porque en muchos países no hay sistema de segunda vuelta. El sistema de segunda vuelta fue rediseñado con el argumento de que uno tiene mayor legitimidad si consigue ganar con más del 50% de los votos. Es verdad. De hecho, si Lenín Moreno obtiene los números para ganar en primera vuelta, va a decir, ganamos, eso la ley electoral lo habilita, ¿y qué va a decir la oposición? 60% lo rechaza. El que gane en segunda vuelta, aunque sea con 52% de los votos, asume la presidencia con el 52% de los votos. Tiene mucha mayor legitimidad. No es lo mismo tener 52 que tener 40. Y además en la historia va a quedar grabado que obtuvo 52% de los votos. Tomemos casos concretos, para que no quede en abstracto. En el año 2003 hubo elecciones en la Argentina. Había 3 candidatos que disputaban la presidencia que obtuvieron entre el 20 y el 23% de los votos. Había que llegar a una segunda vuelta. El que había obtenido la mayor cantidad de votos, Carlos Menem, y el segundo que era Néstor Kirchner. Carlos Menem entendió en ese momento que por la historia, por haber gobernado, la mayoría lo iba a rechazar y que probablemente sufriera una derrota contundente. Y dio un paso al costado. Dio un paso al costado. ¿Por qué da el paso al costado? Para evitar que Néstor Kirchner asumiera la presidencia con el 60 o incluso 70% de los votos. ¿Con cuánto asumió Néstor Kirchner? Con 22% de los votos. Porque al no haber segunda vuelta, lo que él obtuvo realmente es el 22% de los votos. En esta elección, lo que obtiene Guillermo Lasso es el 28-29% de los votos. Lo que obtiene Lenín Moreno es muy superior. Sin embargo, han tenido la habilidad política, elogiable por supuesto,
a la oposición de instalar el efecto de que han ganado, a pesar de que no ganaron la elección, no tienen mayoría en la Asamblea Nacional y tampoco ganaron en la encuesta popular. Justamente, Esta es una de las maravillas del marketing. Exactamente, justamente eso estábamos manifestando, que después de 10 años de gestión del presidente Correa, esta es la 11ª elección y la vuelve a ganar el Movimiento País. Y gana no solamente Lenín Moreno, gana otro candidato, ya no gana Correa, gana Lenín Moreno, gana la consulta, gana la asamblea, es decir, porque hay la sensación en el movimiento oficialista o en quienes no pertenecen al oficialismo, pero que votaron por la continuidad, porque hay la sensación de derrota. Bueno, eso habría que preguntárselos a ellos. Yo creo que hay una explicación, creo que pusieron la vara muy alta. Ya. Pusieron la vara muy alta que era, vamos a ganar en primera vuelta. El objetivo es ganar en primera vuelta, llegar al 40% de los votos. Al no haber obtenido el 40% de los votos, hay una sensación de fracaso. A mayor expectativa, mayor el golpe. Claro. Si el objetivo era ganar las elecciones del domingo, hubieran dicho, ganamos. Pero como la expectativa era ganar en primera vuelta, al no obtener ese resultado, hay una sensación de derrota porque piensan de manera aritmética que en la segunda vuelta 60% va a estar en contra de ellos. Pero eso es una falsa aritmética. Esto no es así. Una segunda vuelta es otra elección. Lo han demostrado muchos procesos electorales en América Latina. La oposición, ¿qué va a decir? En muchas ocasiones, quien ha salido segundo, salió primero. Miren si no Rafael Correa, la primera vez que gana había salido segundo. Así es. Desde el oficialismo, ¿qué van a decir? Pero hay muchos procesos electorales que se demuestra que el que salió primero también ganó en segunda vuelta. Ahí está la utilización de los datos. ¿Qué dato uso yo políticamente? Por eso el tema del 60% en contra o 70% en contra. Esto es parte del marketing político, de la instalación de una agenda mediática, como el tema del fraude. ¿Quién salió a decir que hay fraude? Los sectores opositores. El gobierno que dice, hay que respetar los resultados. Sin embargo, la oposición respetará los resultados si estos le dan que efectivamente Lenín Moreno gana por 10 votos, o van a decir que hay fraude. Una elección se puede ganar por 10 votos o por 1 millón. En realidad, si Lenín Moreno gana en primera vuelta, no gana por 10 votos, gana por una diferencia de 1 millón de votos. Exactamente, por 1 millón. Por 1 millón. Claro, hemos tenido algunas experiencias de este tema en América Latina y lo que se vivió en Argentina con un resultado ajustado entre Scioli y entre Macri, y mucho más lo que se vivió en Perú, resultado menos de 1 punto de PPK con Keiko Fujimori. Sin embargo, ya se respetó y no hubo la posibilidad de una denuncia de fraude o la gente en las calles pidiendo una nueva elección. Te doy 2 casos diferentes. El Salvador Sánchez Serén ganó por apenas 6.000 votos y se lo respetó. Por supuesto que desde el punto de vista político, social, eso refleja una sociedad dividida, correcto, sin lugar a dudas, pero dividida en el momento de votar, que ahí es donde está la pregunta, ¿qué vota cada uno? Y esto creo que es una pregunta que los sociólogos, los periodistas, nos venimos haciendo hace muchos años, los encuestadores también, las consultoras también. ¿Qué es lo que lleva a alguien a votar por un candidato? Cuando sabemos que hoy, ya hace años, recuerdo un artículo de un, creo que era sociólogo, politólogo, Andrés Ortega, en el diario El País de España hace tal vez 20 años, que decía, el mensaje no puede durar más de 6 segundos. Hemos pasado la época de los 6 segundos. Lo decía antes de YouTube, del WhatsApp, de los teléfonos celulares, de estas campañas de Facebook que nos están mirando ahora. Y él decía, el candidato solamente puede hablar 6 segundos, porque es el mensaje que alguien recibe. Por eso el golpe de efecto. Por eso la foto del personaje. Antiguamente la foto no era tan importante. Lo que importaba era el programa político. Pero si vos publicás un programa político de 100 páginas, que es tu proyecto de gobierno, ¿quién lo lee? No lo lee nadie. La mayoría de la población no lo lee. Entonces, ¿qué vota la población? Vota una imagen. Entonces le dicen al candidato, cuando tiene que aparecer en televisión, con corbata sí, con corbata no, con saco sí, con saco no. A un público vas con saco y a otro público no vas con saco, o jaqueta, no sé cómo ustedes lo llaman también, saco o traje. O traje. Sí. Algunos sí, a otros no. En uno vas despeinado, en el otro no. Te conviene mostrarte con niños, te conviene mostrarte con jóvenes. Está todo estudiado porque se sabe que hay una cuestión de impacto. Entonces, impacta mucho más esa imagen de un candidato
que tal vez una obra pública que benefició a la población de un pueblo entero que tiene de repente un hospital. Pues la obra también es importante, es decir, si un gobierno ha hecho muchísima obra, mucho más que cualquier otro gobierno en la historia, es importante también mostrarlo. Sí, pero, por supuesto, pero la pregunta es, ¿qué impacta más en el momento electoral? ¿Impacta la imagen o la obra pública? ¿Con qué convenzo yo al votante que tiene un hospital gratuito a 3 cuadras de su casa o a 10 minutos de su casa? ¿O lo convenzo más con la imagen del candidato vestido de una determinada manera y eligiendo palabras exactas para convencer? Bueno, esto es parte del debate que tenemos todos. Las consultoras trabajan sobre esto. ¿Qué es la construcción de un candidato? Es exactamente esto, pero tampoco es novedoso. Hay una película hecha en Hollywood hace muchos años, creo que se llamaba El Candidato, donde te muestran cómo se construye un candidato. O sea, hay una construcción del candidato, no importa el programa. Bien, mirando ya en el tema geopolítico, ¿qué importancia tiene cualquier resultado que se dé en el Ecuador para América Latina? Mucho, porque en América Latina hace 15 años hay una disputa muy fuerte entre esta corriente progresista que yo mencionaba y una corriente conservadora liberal del otro lado. Muy fuerte. Las derechas latinoamericanas no pueden tolerar que haya habido en estos últimos años gobiernos que incluyeron a millones de personas que por lo general estaban afuera de la vida, afuera de la política, afuera de la economía, y comenzaron a tener derechos. Las derechas latinoamericanas no lo toleran en Uruguay, en Brasil, por eso derrocaron a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff no la derrocaron por algo de corrupción, que no se engañen lo que nos están mirando. Dilma Rousseff no cae por un tema de corrupción, cae porque la derecha brasileña no quiere seguir incluyendo a millones de personas en todo tipo de beneficios sociales. Porque aquellos que estuvieron acostumbrados a gobernar en nuestros países, gobernaron para una minoría. Es mucho más fácil gobernar para una minoría que para una mayoría. Claro que sí. Construir 5 hospitales es mucho más fácil que construir 100. ¿Por qué construir solamente 5? Porque construir 5 hospitales para aquellos que tienen dinero para ir a los hospitales. Construir 100 implica tener hospitales para mucho más gente. Vos fíjate el caso del metro cable que existe en Caracas. Muchos que nos están mirando tal vez pensarán que la pobreza en Venezuela comenzó con Hugo Chávez. La pobreza es anterior a Hugo Chávez. En Caracas, Hugo Chávez, o el gobierno de Hugo Chávez, construyó un metrocable que le permite a los más pobres bajar de los cerros todos los días de manera digna en un barrio popular que tiene 50 años de vida. Pero claro, aquellos que van en carro, aquellos que nunca han tenido problema de movilidad, aquellos que regresan a su casa de manera confortable a la noche, no les importa que los más pobres tengan que subir y bajar del cerro caminando 1 hora para ir a trabajar, porque no lo viven, no lo experimentan. Entonces nunca se interesaron en ellos, los despreciaron. Viene un gobierno y lo incluye. Viene un gobierno y dice, los recursos del Estado ahora van a ser también para distribuir entre la población. Eso que los liberales suelen llamar malgastar el dinero. El dinero del Estado que va al tacho de basura. Porque incluye a millones de personas que por primera vez tal vez en la historia tienen la posibilidad de ir a un dentista, a un oculista, a una universidad pública gratuita, que estuvieron excluidos durante décadas. Eso es lo que no toleran las derechas latinoamericanas. Eso es lo que está en juego, entonces. Y eso está en juego también en Ecuador. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias a ustedes, por supuesto. Muy gentil, hemos conversado con Pedro Brieger. Él es periodista argentino. Hemos hablado sobre la coyuntura y el futuro que tiene nuestro país a propósito del tema electoral. Gracias, como siempre, por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.